Sí, mis sobrinos queridos. Hay cosas que te sacuden el alma hasta los cimientos y te roban el sueño, y el caso de Valeria es uno de esos que no te sueltan. Una luz joven apagada de la forma más brutal, a la vista de todos, dejando un eco de preguntas que todavía nos atormentan. ¿Qué pasó realmente? ¿Quién jaló los hilos de esa tragedia? Prepárense, porque hoy vamos a intentar encender una vela en medio de tanta oscuridad. Y es que mi sobrino adorado, mi gorilón consentido, su gran máster gorila, fue quien me dijo: tía, tienes que contarnos esta historia, ayúdanos a entender. Y ustedes saben, mis amores, a ese muchacho es imposible decirle que no cuando pide con esa curiosidad. Así que, con su permiso y el de ustedes, nos adentramos de lleno en este misterio. Su nombre se hizo eco en todas partes, una tendencia dolorosa que nos recordaba la fragilidad de la existencia y las oscuridades que pueden anidar incluso en los entornos más insospechados. Ver cómo una vida se escapa, y más aún, en circunstancias que se desarrollan casi a la vista de todos, es algo que revuelve las entrañas, y siembra una semilla de indignación y desconcierto. Pero lo que verdaderamente perturba, lo que no nos deja dormir en paz, son las preguntas que quedan flotando en el aire viciado de esa escena final, preguntas que exigen respuestas, que claman por justicia, que nos impulsan a mirar más allá de lo evidente. Porque una muerte así, sobrinos, nunca es simple. Siempre hay una madeja de hilos que desenredar, un rompecabezas de piezas que no parecen encajar a primera vista. Y es nuestro deber, como observadores atentos, como buscadores incansables de la verdad, intentar armarlo, aunque duela, aunque nos confronte con realidades que preferiríamos ignorar. Capítulo 1. Valeria, una luz en la encrucijada. Para entender la tragedia, primero debemos intentar comprender a quien la vivió. Valeria, según todos los que la conocieron y la recuerdan, era un torbellino de energía, una mujer con sueños y aspiraciones, con esa chispa que ilumina la vida. Pero como suele suceder, las vidas más luminosas a veces transitan por caminos bordeados de sombras. Se dice que Valeria se desenvolvía en un ambiente particular, un círculo social donde el glamour y el peligro a menudo bailaban un tango demasiado cercano. Un mundo de apariencias, de lujos efímeros, donde las relaciones se tejían con hilos a veces muy delgados, y donde las compañías podían ser tan seductoras como potencialmente destructivas. En este entorno, se mencionaba con frecuencia la presencia de hombres de reputación, digamos, complicada, a los que algunos llamaban sin rodeos bandidos. No es nuestro papel juzgar las elecciones de nadie, mis cielos, pero sí es importante entender el contexto que pudo haber rodeado a Valeria. Lo crucial aquí, y nos habla mucho de su posible estado anímico y sus deseos, es que hay testimonios fuertes que indican que Valeria albergaba un anhelo profundo de cambiar de rumbo. Se dice que buscaba distanciarse de ese ambiente, quizás intuyendo los riesgos, quizás anhelando una tranquilidad que ese mundo no le podía ofrecer. Este deseo de transformación, de buscar nuevos horizontes, nos pinta a una Valeria consciente, a una mujer que, a pesar de las circunstancias, no había perdido la esperanza de forjar un futuro diferente. Pero esa esperanza convivía con una realidad mucho más cruda: las amenazas. No eran simples rumores o miedos infundados. Se sabe que Valeria había sido objeto de intimidaciones, de advertencias que le llegaban de formas diversas, recordatorios constantes de que su vida podría estar en la mira. Era una tensión palpable, un peligro que ella misma presentía, una sensación constante de que algo o alguien venía por ella. Y es aquí donde uno se pregunta, ¿quién y por qué querría apagar esa luz de forma tan cruel, tan decidida? Los susurros en las redes, esas voces anónimas que a veces recogen verdades fragmentadas, hablaban de posibles deudas, de haberse relacionado con gente pesada, de haberse movido en un mundo donde la vida, lamentablemente, puede tener un precio demasiado bajo. Capítulo 2. El día señalado, crónica de una muerte anunciada, quizás. Hay días que amanecen como cualquier otro, pero que terminan marcados a fuego en el calendario de la infamia. El día que Valeria nos fue arrebatada fue uno de esos. La violencia irrumpió en su propio espacio, en ese lugar que debería haber sido su santuario, su refugio. Y lo hizo de una manera pública, casi performática, lo que añade una capa de crueldad y de posible mensaje a quien quisiera entenderlo. Un elemento que se repite en casi todas las narrativas sobre ese día fatal es la llegada de un regalo. Un paquete inesperado, una entrega que se convirtió en el preludio de la tragedia. ¿Quién envía un regalo justo antes de desatar el infierno? ¿Era una excusa para asegurar su presencia? ¿Una forma de hacerla bajar la guardia? O peor aún, ¿era el propio regalo el portador de la muerte, un caballo de Troya moderno y macabro? Esta entrega, este regalo fatal como algunos lo han llamado, es una de las piezas centrales que no encaja, que huele a podrido más allá de la tragedia evidente.
Y luego está la presencia de alguien más junto a Valeria en esos momentos cruciales. Una compañía cuya reacción, o falta de ella según algunas interpretaciones, ha levantado un sinfín de sospechas y especulaciones. ¿Cómo reaccionaría uno si la muerte le respira en la nuca a quien tiene al lado? ¿Huiría? ¿Gritaría? ¿Intentaría salvarse o ayudar? Lo que se vio, o lo que se intuye a través de los fragmentos de información, dista mucho de una reacción instintiva de pánico o auxilio para muchos. Y eso, sobrinos, abre una puerta muy oscura a la posibilidad de que esa presencia no fuera casual, sino parte de un plan fríamente calculado. Una entrega, sí, pero, ¿una entrega de Valeria misma a sus verdugos? Es una idea que estremece. Sumado a esto, están las propias palabras de Valeria, esos ecos de su angustia que resuenan con fuerza. Esa sensación que ella misma tenía de que algo o alguien venía por ella, no como una premonición vaga, sino como la certeza de una amenaza con nombre o rostro. Él viene, se dice que alertó. Me querían matar, habría expresado. Palabras que sugieren que ella sabía, o al menos intuía con dolorosa claridad, que el peligro era real e inminente. ¿Quién era ese él? ¿A quiénes se refería con me querían matar? Son preguntas que nos persiguen. Capítulo 3, Teoría 1, la venganza de un amor herido, cuando la pasión se vuelve letal. La primera ruta que debemos explorar, con el corazón en un puño, es la que apunta a un rostro conocido, a una mano que quizás alguna vez acarició y que, torcida por el rencor o la obsesión, terminó empuñando la muerte o señalando el camino hacia ella. Hablemos de la venganza de una expareja, un ataque dirigido por las brasas mal apagadas de una relación fallida. Imaginen la escena, pero con los ojos del alma. Valeria, quizás en un momento de aparente calma, recibe esa entrega fatal. ¿Quién podría querer hacerle daño de una forma tan personal, tan calculada? Las relaciones humanas, mis cielos, son complejas. El amor, cuando se pudre, cuando se transforma en posesión y celos desmedidos, puede engendrar los monstruos más oscuros. Se sabe, o al menos se rumora con insistencia, que en el pasado de Valeria existió una relación sentimental marcada por los conflictos, por asperezas que nunca llegaron a limarse, por un adiós que quizás una de las partes jamás aceptó del todo. Piensen en esas dinámicas donde el tú eres mía, y de nadie más se convierte en una cadena, y la idea de que la otra persona sea libre, feliz sin uno, se vuelve una afrenta insoportable. Cuando el amor muta en obsesión, y el control se erige como el único dios al que se rinde pleitesía, ahí, sobrinos míos, se siembran las semillas de las peores tragedias. Es una lenta putrefacción del cariño que se convierte en resentimiento puro, en un deseo de infligir dolor como única forma de sentirse poderoso o de ganar una batalla que solo existe en una mente enferma. En ese caldo de cultivo de amargura, flotaban, según se cuenta, las amenazas. Esos mensajes emponzoñados, esas palabras que buscan herir, intimidar, controlar a distancia. Se dice que Valeria ya las había recibido, un goteo constante de miedo en su día a día. Y es aquí donde el estómago se nos revuelve. ¿Cómo es posible que, a pesar de esas señales, el horror terminara por materializarse de esta forma tan brutal? A veces, uno subestima la oscuridad que puede anidar en el alma ajena, o quizás, simplemente, no hay forma de escapar cuando la determinación de hacer daño es absoluta, y ha encontrado la forma de romper todas las barreras. El móvil, dentro de esta teoría, es crudo y antiguo como la humanidad misma, la venganza. La venganza por el fin de la relación, por verla a ella seguir adelante, quizás por encontrar una nueva ilusión. Los celos que queman por dentro como ácido, el orgullo herido que no cicatriza y que exige una reparación, aunque sea a través del acto más cobarde y definitivo. Es un móvil visceral, primario, que ha impulsado las peores acciones humanas a lo largo de la historia. Alguien sintió que tenía el derecho de decidir sobre la vida de Valeria porque, en su retorcida lógica, ella le pertenecía. Y la única forma de reafirmar ese control ilusorio, de ganar en esa macabra partida, era arrebatarle lo más preciado, la existencia misma. Y observen el método, esa puesta en escena de la entrega. No fue un asalto violento al azar, no un arrebato impulsivo en plena calle. No. Esto tuvo un toque de macabra teatralidad. Simular un regalo, algo que evoca afecto, para llevar la muerte. Es una perversión absoluta de los símbolos. Si fue la expareja el autor material, usar un disfraz, como el de un repartidor, es un intento burdo de evadir la responsabilidad inmediata, de ganar unos segundos preciosos para la huida, aunque su figura pudiera ser reconocible para Valeria en un primer momento.
Sí, por otro lado, esta expareja contrató a un sicario. La elección del método habla de una mente fría, calculadora, que planea cómo acercarse a la víctima minimizando los riesgos, aprovechando un punto débil, una confianza quizás mal depositada o una rutina conocida. Un regalo como caballo de Troya para la muerte. Eso es de una crueldad que te deja sin aliento, sobrinos. Las palabras de Valeria, justo antes de que todo se desmoronara. Él viene, me querían matar. Si la teoría de la expareja es la correcta, esas frases no suenan a una premonición vaga o a un temor genérico. Suenan a un miedo concreto, a un saber doloroso de quién podría ser el origen del peligro inminente. Son el eco final de las amenazas previas, el reconocimiento desgarrador de que la persona que la había atormentado, que no la dejaba en paz, finalmente llegaba a cumplir sus promesas de dolor. Es como si su propio cuerpo, su propia intuición, gritara la identidad de su agresor en el último instante consciente. Y la amiga, la persona presente en esa terrible escena. ¿Qué papel jugó en este escenario de venganza pasional? Dentro de esta teoría, su presencia podría interpretarse de varias maneras, no necesariamente como cómplice directa del motivo original de la expareja. Quizás era completamente ajena a la gravedad de la amenaza que se cernía sobre Valeria por parte de este ex. Tal vez la insistencia en esperar el supuesto regalo fue una coincidencia trágica, una ingenuidad, o incluso ella misma fue engañada por quien orquestó el plan para asegurarse de que Valeria estuviera allí. Su reacción posterior, esa que ha generado tantas dudas, podría ser el simple instinto de alguien que no sabe qué hacer en medio del caos y el terror absoluto, o el shock la paralizó de una forma que otros no pueden comprender. No podemos, con la información que manejamos, asegurar nada sobre ella en este particular escenario de venganza de un ex, pero su cercanía en ese momento es un punto que inevitablemente genera preguntas, incluso si el móvil principal y el agresor último vienen de esa relación pasada y tormentosa. En resumen, esta teoría de la venganza de la ex pareja tiene un peso considerable. Se sustenta en los posibles antecedentes de conflicto, en las amenazas que se reportan, en la propia percepción de Valeria del peligro inminente ligado a alguien específico que viene. La forma calculada del ataque, simulando una entrega, encaja con la idea de un acto planeado por alguien con un fuerte móvil personal, alguien consumido por la rabia y la incapacidad de aceptar un final. Es una historia desoladora de cómo el amor puede corromperse hasta convertirse en su opuesto más letal, y de una vida joven truncada por la mano, o la orden, de alguien que no soportó perder. Es una posibilidad escalofriante, pero dolorosamente lógica dadas las piezas que algunos creen tener sobre la mesa. Capítulo 4. Teoría 2. El beso de Judas, cuando la confianza se viste de luto. Respiremos hondo, mis amores, porque esta segunda hipótesis nos congela el alma con la helada mano de la traición. Porque a veces, sobrinos, el golpe más certero, el que más duele y más destroza, no viene del enemigo declarado, ese que te mira con malos ojos desde la otra acera. No. A veces, la daga viene envuelta en una sonrisa familiar, en un gesto de aparente camaradería, y es blandida por quien te abrió la puerta de su confianza, o peor aún, por quien tú le abriste la tuya de par en par. Hablemos de ese engaño mortal que pudo haber surgido desde el círculo cercano, de esa terrible posibilidad de que la entrega de Valeria haya sido orquestada o facilitada por alguien en quien ella depositaba su afecto. Volvamos a la escena, a ese momento fatal en el que la normalidad se hizo añicos. El salón, quizás las luces de una transmisión en vivo creando una atmósfera de conexión efímera, la familiaridad del entorno. Y de repente, la interrupción. Pero no un asalto violento que rompe a patadas la puerta y la seguridad. No. Algo mucho más sutil en su inicio, y por ello, mucho más perverso. Una entrega. Un paquete. Un supuesto regalo. ¿Quién, en su sano juicio, sospecharía de algo así en un primer instante? Precisamente ahí, en esa falsa apariencia de normalidad, radica la escalofriante inteligencia de este método, si es que, como sugiere esta teoría, todo fue una trampa cuidadosamente tendida. Y es esta hipótesis la que pone la lupa, con una intensidad incómoda y dolorosa, sobre las personas que estaban allí, cerca de Valeria, en ese momento en que su luz se apagó. La base de esta teoría, mis sobrinos, se cimienta con fuerza en esa puesta en escena del crimen, un atacante que se presenta como un simple repartidor, con la excusa de un supuesto regalo. Esto, como ya hemos dicho, no parece ser un acto aleatorio, impulsivo. Esto tiene todos los visos de ser una estrategia calculada para acceder al objetivo sin generar una alarma inmediata, para encontrar a Valeria en un momento de relativa calma, quizás distraída, vulnerable. ¿Y quién podía saber con certeza que ella estaría allí en ese preciso instante?
¿Quién pudo haber facilitado esa entrega? ¿Asegurarse de que Valeria esperara ese paquete? ¿O incluso, quién pudo haber abierto la puerta para que el lobo entrara con piel de cordero? Es en este punto donde la figura de la acompañante, esa amiga que estaba presente durante la tragedia, adquiere un protagonismo sombrío y se convierte en el epicentro de una miríada de preguntas angustiantes. Las dudas que asaltan a la gente, esas observaciones que surgen del shock inicial y de la incredulidad más profunda, no son gratuitas ni producto del morbo vacío. Son el resultado de un instinto que nos dice que algo no cuadra. ¿Por qué la amiga, la acompañante, no fue agredida también? Si se trató de un ataque tan brutal y aparentemente dirigido hacia Valeria, ¿por qué ella resultó ilesa? Su comportamiento durante y después del ataque, la forma en que, según algunos testimonios o interpretaciones de los hechos, manejó la situación, su aparente tardanza en buscar ayuda o en reaccionar de una manera que muchos considerarían normal ante semejante horror, el hecho de que, según se dice, terminara una transmisión en vivo en lugar de, quizás, gritar pidiendo auxilio o intentar una huida despavorida. Todo eso, mis queridos, siembra una semilla de duda que germina en la terrible sospecha de que ella no era simplemente una testigo desafortunada, sino algo más. Algo mucho más siniestro. Y aquí es donde entra en juego la información que ha surgido de testimonios cercanos, como el que mencionamos antes, que habla de una tal Vivian y su relación tóxica y posesiva con Valeria. ¿Podría esta Vivian ser la amiga presente en la escena? ¿O estamos hablando de dos personas distintas dentro del círculo de Valeria? Si Vivian no era la acompañante física en ese momento, pudo haber sido ella la mente maestra detrás, utilizando a la amiga presente como un peón, consciente o inconscientemente. Recordemos que se describió a Vivian como alguien que actuaba como un novio acosador y que incluso había salido con un ex de Valeria. ¿Podrían los celos, la envidia o una rivalidad oscura haberla llevado a maquinar algo tan terrible? Si esta teoría de la traición cercana es correcta, la amiga presente pudo haber sido varias cosas, y todas ellas son desoladoras. Pudo haber sido una cómplice total, alguien que, por motivos que se nos escapan dinero, una envidia callada y carcomiente, un rencor oculto que nadie más veía, decidió entregar a Valeria a sus verdugos. Imaginen la frialdad necesaria para ello. Sonreír, compartir el mismo espacio, mantener una conversación trivial, mientras por dentro se conoce el terrible final que se avecina para quien dice ser tu amiga. Es un nivel de duplicidad que hiela la sangre. Otra posibilidad es que haya sido una víctima de coacción, alguien amenazada, obligada a cooperar contra su voluntad para protegerse a sí misma o quizás a otros seres queridos. Una marioneta en un juego macabro, forzada a facilitar el acceso al lobo, con el alma rota pero sin opciones aparentes. En este caso, su comportamiento posterior podría ser una mezcla de terror, culpa y la incapacidad de revelar la verdad por miedo a represalias. O quizás, y esto es igualmente perturbador en sus implicaciones, fue un peón engañado. Alguien manipulado por terceros, quizás por la misma Vivian, si es que ella es la mente maestra, o por los verdaderos autores intelectuales del crimen para, sin saberlo, poner a su amiga en la boca del lobo. Le pudieron haber contado una historia creíble, pedirle que se asegurara de que Valeria recibiera ese regalo especial, sin que ella sospechara ni por un instante la verdadera naturaleza de esa entrega. Su pasividad o confusión posterior serían entonces el resultado del shock más absoluto al descubrirse parte involuntaria de un plan mortal. La insistencia en esperar un regalo, en un momento específico, ¿fue realmente una casualidad o fue parte de un plan meticulosamente diseñado para mantener a Valeria justo donde el agresor necesitaba que estuviera, vulnerable y accesible? Y las palabras de Valeria, ese ya viene, o su pregunta incrédula que algunos reportan, algo así como, ¿me van a levantar o qué? En el contexto de esta teoría de la traición cercana, esas frases adquieren un matiz aún más doloroso. Podrían ser la intuición de Valeria gritándole que esa entrega no era normal, que la persona que llegaba, o la situación que su amiga había de alguna manera arreglado o propiciado, olía a peligro inminente. Es como si, en el fondo de su ser, Valeria sintiera que la trampa se estaba cerrando a su alrededor, orquestada quizás por alguien que le sonreía mientras le clavaba el puñal por la espalda. El móvil detrás de la persona del círculo cercano que orquestó o facilitó la entrega, si no fue el mismo agresor final que actuó por motivos propios de una expareja, por ejemplo, podría variar enormemente. Si hablamos de una complicidad total, podría haber sido pagada generosamente para hacerlo. Podría haber tenido su propio motivo oculto de envidia profesional o personal hacia Valeria, un resentimiento que creció en silencio hasta volverse asesino. O, como decíamos antes, podría estar actuando bajo una presión insoportable, amenazada o chantajeada.
La belleza terrible de esta teoría, por espantoso que suene decirlo así, es que explica con una lógica impecable el cómo del crimen, un acceso relativamente fácil y sin violencia inicial, un ataque por sorpresa en un lugar donde la víctima se sentía presumiblemente segura. Y ese cómo apunta casi irremediablemente hacia alguien con conocimiento interno, alguien que conocía las rutinas de Valeria, alguien que tenía su confianza, alguien que, en definitiva, facilitó la entrada del peligro en su vida. Sobrinos, la idea de que la muerte de Valeria pudo haber venido envuelta en papel de regalo, traída quizás por alguien que no levantó sospechas inmediatas, o peor aún, facilitada por una mano que se suponía amiga, es una de las aristas más crueles y perturbadoras de este caso. Te hace cuestionar la naturaleza misma de la confianza, la verdadera cara de las personas que consideras cercanas. Si fue un engaño mortal orquestado desde el círculo íntimo, Valeria no solo fue asesinada, fue traicionada en sus últimos momentos de la forma más vil. Y esa, mis queridos, es una historia que remueve hasta el último rincón del alma, y nos deja con un nudo de desconfianza en la garganta. Es una posibilidad con una base inquietante en los detalles de cómo se desarrollaron los hechos y en las complejidades de las relaciones humanas que a veces ocultan abismos insondables. Capítulo 5, Teoría 3, balas ajenas, daño colateral o pieza en un juego mayor. Dejemos por un momento de lado los celos de un examante o la posible ponzoña de una amiga desleal. Abramos la mente a una tercera posibilidad, una que nos sumerge en las corrientes subterráneas del crimen a otra escala, esa donde las grandes maquinarias de la ilegalidad mueven sus hilos con una lógica implacable y aterradora. Hablemos, pues, de la escalofriante hipótesis de que la muerte de Valeria no fuera el resultado de un conflicto personal directo con ella, sino una ejecución ligada a conflictos externos de mayor envergadura, un eco fatal de guerras ajenas en las que ella, quizás sin saberlo del todo, o quizás con más conocimiento del que quisiéramos imaginar, se vio trágicamente envuelta. Piensen en el contexto en el que vivimos, mis queridos. Hay tiempos y lugares donde la violencia, esa que manejan las organizaciones criminales con tentáculos largos y recursos vastos, es una realidad palpable, una sombra que se cierne sobre la vida cotidiana. Y aunque no tengamos una confirmación oficial, un papel firmado que ligue directamente a Valeria con estos mundos turbios, la forma en que fue asesinada, esa precisión brutal, ese uso de un sicario que llega, cumple su cometido y se esfuma, montado quizás en una motocicleta como tantas veces hemos oído en crónicas de este tipo, eso, sobrinos, tiene el sello inconfundible de un trabajo profesional, de un encargo. No es el arrebato impulsivo de un crimen pasional. Es una operación, una ejecución con todas sus letras. ¿Cuál sería el móvil en un escenario como este? Aquí no hablamos de la rabia descontrolada de un amante despechado, ni de la mezquina envidia de una conocida. No. Aquí los motores son otros, negocios ilícitos, deudas de cantidades que marean, ajustes de cuentas entre bandas rivales, mensajes enviados con sangre para intimidar o para marcar territorio. En este panorama, Valeria pudo haber sido varias cosas, y ninguna de ellas es tranquilizadora. Pudo Valeria haber estado involucrada, quizás sin tener plena conciencia de la magnitud o de los riesgos, en alguna actividad que la puso en el radar de esta gente pesada. ¿Manejaba dinero que no le pertenecía? ¿Tenía información comprometedora sobre las operaciones de alguien poderoso en ese submundo? ¿Era testaferro, sin quererlo o a sabiendas, de alguien metido hasta el cuello en problemas? Estas son preguntas que, aunque dolorosas, debemos plantearnos si queremos explorar todas las aristas. O, lo que es aún más desolador y cruel, ¿pudo Valeria haber sido simplemente un daño colateral? ¿El objetivo sustituto de alguien más a quien no pudieron alcanzar directamente? Imaginen que una persona cercana a ella, una pareja, un familiar, un socio, un amigo estaba metido en problemas serios con el crimen organizado. En la lógica retorcida de estos grupos, atacar a un ser querido, a alguien vulnerable del entorno del verdadero objetivo, es una forma de presionar, de castigar, de enviar un mensaje inequívoco de que nadie está a salvo. La vida de Valeria, en esta cruel teoría, habría sido utilizada como una herramienta, como una forma de infligir el máximo dolor a otra persona. Sería la víctima inocente, o al menos indirecta, de un conflicto ajeno, fatalmente ligada a él por un lazo afectivo o una simple relación de confianza. Y aquí, mis queridos, es donde un detalle escalofriante que ha surgido de testimonios cobra una relevancia aterradora. Se dice que el mismo día de su muerte, Valeria había estado en un café, un Starbucks, donde poco antes se había cometido el asesinato de un exdiputado. Y no solo eso, sino que ella habría afirmado haber visto lo que sucedió. Imaginen el peso de esa afirmación.
Si esto es cierto, Valeria se convirtió, en ese instante, en una testigo de un crimen de alto perfil, un crimen que muy probablemente tendría conexiones con gente poderosa y peligrosa. Podría ser que su muerte no tuviera nada que ver con sus relaciones personales o sus propios enredos, sino que fuera una orden directa para silenciar a una testigo ocular inconveniente. En el mundo del crimen organizado, los testigos son cabos sueltos y los cabos sueltos se eliminan sin contemplaciones. Suena a guión de película, sí, pero la realidad, sobrinos, a menudo supera con creces la ficción más descabellada. Consideremos de nuevo el método, la entrega simulada, el sicario disfrazado de repartidor. Esto encaja a la perfección con la forma de operar de quienes necesitan ser eficientes, precisos y pasar desapercibidos el mayor tiempo posible. No irrumpen con violencia desmedida si pueden evitarlo, y lograr el mismo fin con más sutileza. Usan el engaño, la sorpresa, para acercarse a la víctima en un momento de vulnerabilidad. El disfraz de repartidor es la cobertura ideal para un asesino a sueldo que necesita llegar lo suficientemente cerca para asegurar el tiro, para cumplir el encargo sin fallos. Y la presencia de alguien conocido junto a Valeria, como su amiga, podría haber sido clave, incluso en este escenario de crimen organizado. ¿Cómo? Quizás la amiga fue obligada a colaborar, amenazada de muerte ella misma o sus seres queridos si no lo hacía. O, en una versión aún más oscura, podría haber sido parte del mismo entramado, una colaboradora que facilitó el acceso para eliminar a Valeria por motivos ligados a ese mundo, quizás por una deuda propia con ellos, o por simple codicia. Incluso, podría haber sido manipulada, como en otras teorías, sin saber el terrible fin que tendría su cooperación. La presencia de la amiga pudo haber sido fundamental para que Valeria bajara la guardia, para que esperara esa entrega sin recelo alguno. Las palabras de Valeria, ya viene, me querían matar, en el contexto de esta teoría, adquieren otro matiz, una resonancia diferente. Quizás no se refería solo a una persona con nombre y apellido de su pasado personal, sino a ellos, a esa gente peligrosa relacionada con el crimen organizado o con el asesinato que presenció. Quizás había recibido advertencias previas, no de una expareja celosa, sino de alguien que sabía que estaba marcada, ya sea por sus propias conexiones o por ser una testigo peligrosa. Es un presentimiento que nace del conocimiento de que hay fuerzas oscuras, implacables, moviéndose a tu alrededor, y que, de alguna manera, te han puesto en la mira. Y no podemos olvidar ese detalle que se cuenta sobre el funeral de Valeria, la supuesta presencia de bandidos camuflajeados entre los asistentes. ¿Qué hacían allí? ¿Rendían un último tributo a su manera, o vigilaban, se aseguraban de que el mensaje había sido recibido o quizás incluso intimidaban a otros? Su presencia, si fue real, añade una capa más de confirmación a la posible conexión de este caso con el crimen organizado. Esta teoría, sobrinos, es quizás una de las más desoladoras porque le quita casi por completo el componente pasional o personal en el sentido íntimo del término. Convierte a Valeria en una víctima de un sistema de violencia frío e implacable, en un peón que cayó en una guerra que quizás ni entendía por completo o de la que intentaba escapar. Es la triste realidad de que, en ciertos entornos, tener los vínculos equivocados, o simplemente estar en el lugar equivocado en el momento equivocado y ver lo que no se debía ver, puede sellar tu destino de la forma más trágica. El agresor, en este caso, no tendría una conexión emocional directa con ella, solo una orden que cumplir. Frío. Preciso. Letal. Analizar esta posibilidad nos obliga a mirar más allá del drama personal y reconocer la influencia perniciosa de esas fuerzas oscuras en la vida cotidiana de muchas personas. Que la muerte de Valeria haya ocurrido de esta forma, con esta metodología que evoca un sicariato profesional, en una región que, como muchas otras, no es ajena a la actividad criminal de alto nivel, le da a esta teoría una base lógica perturbadora que no podemos ni debemos ignorar. Es la historia de cómo una vida vibrante pudo haber sido silenciada por los ecos brutales de conflictos ajenos, o por el simple y terrible hecho de haber visto demasiado. Un recordatorio escalofriante de que el peligro no siempre tiene el rostro de un amante despechado o una amiga envidiosa, a veces, tiene el rostro inexpresivo y anónimo de quien simplemente cumple una orden mortal. Capítulo 6. Teoría 4. Las cuentas pendientes de Valeria, cuando el peligro lleva tu nombre. Esta cuarta hipótesis, mis amores, se sitúa en un espacio intermedio, quizás menos espectacular que una guerra de cárteles, pero potencialmente igual de letal. Nos invita a considerar la posibilidad de que la amenaza que finalmente alcanzó a Valeria no proviniera de un exnovio despechado en el sentido más clásico, ni de una amiga con un plan macabro para quedarse con sus laureles, ni de una orden impersonal desde las altas esferas del AMPA. No.
Esta teoría sugiere que Valeria misma, en el curso de sus emprendimientos, sus relaciones comerciales, o quizás en su vida personal más allá de lo sentimental, pudo haber contraído deudas significativas, generado disputas de negocios con las personas equivocadas, o haberse involucrado, tal vez sin medir todas las consecuencias, en una situación que la puso directamente en la línea de fuego. Recordemos esos susurros que flotaban en el aire y en las redes desde el inicio. Se hablaba de deudas, de que Valeria podría haberse relacionado con gente pesada. Estas no son palabras menores, sobrinos. En ciertos ambientes, una deuda no pagada, un negocio que salió mal, una palabra de más o un conocimiento inconveniente pueden ser sentencias de muerte. No estamos hablando necesariamente de grandes capos del narcotráfico, sino de ese nivel más local o específico de individuos o grupos que, aunque no tengan el renombre de los grandes cárteles, manejan la violencia con la misma frialdad y efectividad cuando sienten que sus intereses son amenazados o que alguien les ha faltado al respeto o a un acuerdo. Podrían ser prestamistas usureros que no aceptan excusas, socios comerciales que se sintieron defraudados y decidieron cobrar por su propia mano, o incluso rivales en sus mismos emprendimientos de belleza o en otros intereses que ella pudiera tener, que vieron en su eliminación una forma de quitarse un obstáculo del camino. En este escenario, Valeria pudo haber estado recibiendo presiones, advertencias, amenazas directas relacionadas con estos asuntos particulares. Esas premoniciones que ella expresaba, ese me querían matar, podrían referirse específicamente a estas personas con las que tenía el conflicto o la deuda. No sería un temor difuso, sino la angustia concreta de saber que había gente molesta, gente peligrosa que la consideraba un problema a resolver. Su pregunta incrédula, ¿me van a levantar o qué? Podría ser, en este contexto, la expresión de su asombro no tanto por el hecho de estar en peligro que quizás ya conocía y con el que lidiaba a su manera, sino por la brutalidad y la inminencia con la que ese peligro se materializaba en su propio espacio, en ese instante. Quizás ella pensaba que podía manejar la situación, que podría negociar, pagar o encontrar alguna salida, pero sus acreedores o enemigos decidieron que el tiempo de las palabras había terminado. Ahora bien, ¿cómo encaja la figura de la amiga acompañante y la metodología de la entrega en esta teoría? Aquí la amiga podría haber jugado un papel crucial, pero no necesariamente como una traidora con un motivo propio y oscuro para dañar a Valeria, sino de una manera más matizada, quizás más trágicamente humana. Podríamos estar ante una facilitadora involuntaria. Los agresores, conociendo los problemas de Valeria y sabiendo de su amistad con esta persona, pudieron haberla utilizado sin que ella comprendiera la totalidad del plan. Imaginen que contactan a la amiga con una historia medianamente creíble. Dile a Valeria que le vamos a llevar un dinero para ayudarla con su deuda, o necesitamos entregarle unos documentos importantes para resolver ese problema de negocios, o incluso, si el conflicto era conocido por la amiga, vamos a llevarle un regalo de reconciliación para limar asperezas. La amiga, actuando de buena fe, preocupada por Valeria y deseando que sus problemas se solucionaran, o simplemente por ingenuidad, podría haber insistido a Valeria en esperar esa entrega, sin sospechar ni por un instante la verdadera y letal intención que se ocultaba detrás. Su comportamiento posterior, esa aparente pasividad o confusión, sería entonces el resultado del shock más absoluto al ver cómo una situación que ella creía controlada o incluso positiva, se convertía en una masacre. Otra variante es la del conocimiento parcial y la coacción sutil, o la negligencia grave. Quizás la amiga sabía que Valeria estaba metida en problemas serios, que debía dinero o que tenía algún tipo de disputa con gente de cuidado. Pero es posible que no calibrara la verdadera magnitud del peligro, que no imaginara que la situación pudiera escalar hasta un asesinato a sangre fría. Pudo haber sido contactada por los agresores, quienes, bajo una amenaza velada hacia ella o hacia la propia Valeria, si no coopera, será peor para ella, o con la falsa promesa de que solo queremos hablar con ella, solo queremos asustarla para que pague, o necesitamos que esté presente para recuperarlo nuestro sin violencia, la presionaron para que les dijera cuándo y dónde encontrar a Valeria, o incluso para que estuviera presente con la idea de calmar las aguas o de servir como una especie de garante de que Valeria cumpliría algún acuerdo. Su comportamiento posterior, en este caso, podría ser fruto del terror al ver que la situación se les fue de las manos de una forma espantosa, o por miedo a las represalias de esos mismos agresores si ella hablaba y revelaba su participación, aunque fuera forzada o con conocimiento limitado. El peso de la culpa, de haber contribuido, aunque fuera bajo presión o con una comprensión incompleta de los riesgos, a la muerte de su amiga, sería devastador. La metodología de la entrega, el sicario disfrazado de repartidor, sigue siendo una táctica perfectamente eficaz en este escenario.
Si Valeria efectivamente estaba esperando alguna resolución a sus problemas, un pago, un documento, la llegada de alguien para negociar, la aparición de un repartidor no levantaría sospechas inmediatas. Sería la coartada perfecta para que los agresores se acercaran, confirmaran su identidad y actuaran con la máxima sorpresa y eficacia. Esta teoría, la de una trampa mortal derivada de las propias deudas o disputas directas de Valeria, es particularmente dolorosa porque la sitúa a ella en el centro de la génesis del conflicto, aunque obviamente no de su desenlace violento. No la convierte en culpable, jamás, pero sí en una víctima de sus propias circunstancias, de decisiones quizás arriesgadas, o de haberse topado con personas sin escrúpulos en sus negocios o finanzas. Y pone a la amiga en una posición terriblemente difícil, desde la inocencia manipulada hasta una complicidad nacida del miedo o de un error de juicio catastrófico. Nos habla de un mundo donde los compromisos no cumplidos o las rivalidades comerciales pueden tener consecuencias fatales, un mundo mucho más cercano y tangible que el de las grandes mafias internacionales, pero no por ello menos brutal. Valeria, en su intento por salir adelante, por emprender, por vivir una vida plena, pudo haber tropezado con esos lobos con piel de cordero que existen en todos los niveles de la sociedad, listos para devorar a quien consideran una presa fácil o una amenaza para sus intereses. Las palabras de Valeria, "me querían matar", resonarían entonces con la angustia de quien sabe que sus problemas han llegado a un punto de no retorno, que aquellos a quienes debía o con quienes disputaba, habían decidido cobrar la cuenta de la forma más definitiva. Y el regalo, esa última y macabra ironía, pudo haber sido la carnada perfecta, quizás presentada como la solución a sus problemas, cuando en realidad era el vehículo de su propia muerte. Es una hipótesis que nos recuerda que el peligro no siempre viene de las grandes conspiraciones o de los dramas pasionales de telenovela, sino que a veces anida en las transacciones cotidianas, en los acuerdos rotos, en la ambición desmedida de gente aparentemente común, pero con el corazón podrido y la capacidad de ejercer una violencia extrema. Capítulo 7. El eco de las dudas, preguntas sin respuesta y la pesada sombra de la sospecha. Después de analizar estas 4 grandes hipótesis, una cosa queda dolorosamente clara: la verdad, esa verdad completa y sin fisuras, sigue siendo esquiva, como un pez resbaladizo en un océano de conjeturas. Y es en este mar de incertidumbres donde las dudas persistentes y el peso de la sospecha se hacen más fuertes, alimentados por detalles que han surgido, y que no terminan de encajar del todo en ninguna teoría de forma exclusiva, o que abren nuevas interrogantes. Uno de los puntos que más ha resonado, y que proviene de testimonios cercanos a Valeria, es la mención específica de ciertas personas de su entorno, como esa mujer llamada Vivian y otra de nombre Erika. Se ha dicho, con una carga de angustia y quizás de impotencia, que estas 2 personas podrían poseer información crucial, detalles que no han compartido o que no se han investigado con la profundidad necesaria. Recordemos que la relación de Valeria con Vivian fue descrita como extraña y tóxica, con Vivian actuando de una manera posesiva, casi como un novio acosador. Se mencionó incluso que Vivian había tenido una relación con un ex de Valeria, lo que añade una capa de complejidad y posibles celos o rivalidades a esa dinámica. ¿Qué saben realmente Vivian y Erika? ¿Fueron testigos de algo? ¿Fueron partícipes, activas o pasivas, en alguno de los escenarios que hemos teorizado? ¿O son simplemente amigas que, por miedo o por lealtades complicadas, guardan silencio sobre aspectos que podrían iluminar el camino hacia la verdad? La sospecha que se cierne sobre ellas, o al menos la percepción de que podrían ser clave para resolver el enigma, es una constante en muchas conversaciones sobre el caso. Luego están los detalles concretos del ataque, esos fragmentos de información que nos pintan una escena aún más aterradora y calculada. Se ha hablado de que no fue un solo agresor, sino que al menos 2 personas estuvieron involucradas directamente en el incidente fatal. Esto, de ser cierto, complica algunas teorías y refuerza otras. Una venganza pasional de un ex podría ser ejecutada por una sola persona consumida por la rabia, pero la presencia de 2 individuos sugiere una planificación mayor, una necesidad de asegurar el éxito de la operación, o quizás roles distribuidos: uno somete, otro ejecuta, o ambos participan para no dejar cabos sueltos. Esto encajaría bien tanto en un escenario de crimen organizado como en una venganza personal donde el autor intelectual contrata ayuda. ¿Y qué decir del arma, o más bien, de cómo se introdujo en la escena? El detalle de que estaba escondida en una bolsa negra adornada con estrellas es particularmente escalofriante por su cotidianidad perversa. Una bolsa, un objeto que podría pasar desapercibido, que no levanta sospechas inmediatas, utilizada para ocultar el instrumento de la muerte. ¿Formaba parte del disfraz del repartidor? ¿Era un intento de disimular el arma hasta el último segundo?
Este detalle, aunque pequeño, habla de premeditación, de una intención clara de llevar a cabo el ataque de manera sorpresiva y efectiva. Otro punto que no podemos dejar de lado es la atmósfera de miedo y desconfianza que rodea muchos de estos testimonios. Quienes han hablado, quienes han ofrecido fragmentos de información, a menudo lo hacen con una cautela palpable, expresando un temor genuino a las represalias y una profunda desconfianza en las autoridades y en la capacidad del sistema para impartir justicia. Se ha mencionado explícitamente la sensación de que hay corrupción, de que denunciar podría ser no solo inútil sino incluso peligroso. Este ambiente enrarecido dificulta enormemente la búsqueda de la verdad, porque muchos testigos potenciales pueden optar por el silencio para proteger sus propias vidas o las de sus familias. ¿Cuánta información vital permanece oculta por este manto de miedo? Recordemos también el dato de que Valeria ya había sido amenazada en múltiples ocasiones antes de su muerte. Esto no era un secreto para su círculo más íntimo. Sin embargo, ella parecía continuar con su vida de una manera relativamente normal, o al menos intentándolo. ¿Subestimó la gravedad de esas amenazas? ¿Pensó que eran solo palabras, bravuconadas sin consecuencias reales? ¿O era una fachada de valentía mientras por dentro vivía un tormento constante? Esta aparente normalidad frente a un peligro conocido es otro de los aspectos que genera desconcierto. No tomó precauciones. ¿O las precauciones que tomó simplemente no fueron suficientes ante la determinación de sus agresores? La presencia de supuestos bandidos camuflajeados en el funeral de Valeria es otro elemento que añade una nota siniestra al epílogo de su vida. ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban allí? ¿Era una muestra de respeto a su manera retorcida, una advertencia a otros, o simplemente una forma de asegurarse de que el trabajo había sido concluido y de que nadie más hablaría? Su presencia alimenta la teoría de las conexiones con el crimen organizado o con ese ambiente peligroso del que Valeria, según se dice, quería escapar. Y no podemos olvidar la conexión con el asesinato del exdiputado en el Starbucks, donde Valeria habría sido testigo. Si este hecho es verídico, se abre una línea de investigación potentísima que podría desviar la atención de todos los motivos personales o deudas. Ser testigo de un crimen de esa magnitud, especialmente si involucra a figuras políticas o del crimen organizado, te convierte automáticamente en un objetivo de alto valor para quienes quieren asegurar la impunidad. ¿Fue este el detonante final? ¿Fue su conocimiento lo que selló su sentencia? Todas estas piezas sueltas, estas preguntas sin respuesta clara, son las que mantienen vivo el interés y la indignación en torno al caso de Valeria. Cada detalle, por pequeño que parezca, podría ser la llave que abra la puerta a la verdad, o podría ser simplemente una pista falsa que nos desvíe del camino correcto. La amiga o amigas presentes, la figura de Vivian, los dos atacantes, la bolsa con estrellas, las amenazas previas, el conocimiento del otro crimen. Son demasiados elementos que no terminan de cuadrar en una única narrativa simple. La realidad, sobrinos, es que la verdad en casos como este suele ser un mosaico complejo, donde múltiples factores y motivaciones pueden entrelazarse. Quizás no haya una sola teoría que explique todo a la perfección, sino una combinación de elementos de varias de ellas. Lo que es innegable es el peso de la sospecha que recae sobre varias personas y circunstancias y la frustrante sensación de que, a pesar de toda la información que circula, todavía estamos lejos de conocer el panorama completo. Hemos recorrido juntos 4 hipótesis principales, cada una con su propia lógica interna, sus propios demonios y sus propias víctimas. Desde la furia de un amor pasado que se negó a morir y prefirió matar, hasta la traición helada de una mano supuestamente amiga que pudo haber facilitado el horror. Exploramos la fría posibilidad de un golpe ordenado desde las altas esferas del crimen, donde Valeria pudo haber sido una pieza en un juego que la superaba, o una testigo inconveniente que vio demasiado. Y también consideramos la dolorosa idea de que sus propios enredos personales, sus deudas o disputas, lo hubieran puesto en una mira directa y fatal. En cada una de estas teorías, hemos visto cómo los detalles conocidos, los testimonios que han surgido y las propias palabras premonitorias de Valeria, pueden interpretarse de maneras distintas, encajando en diferentes rompecabezas, todos ellos con un final igualmente trágico. El infame regalo, la presencia de la amiga, las amenazas previas, su posible conocimiento sobre otro crimen grave, la descripción de los atacantes, la atmósfera de miedo que la rodeaba. Son piezas que giran y cambian de forma según la lente con la que se miren. ¿Y qué nos queda después de todo esto, mis amores? Nos queda, primero que nada, una profunda indignación. Indignación por una vida truncada, por la brutalidad de la violencia que parece no tener fin en nuestros tiempos.
Indignación por la impunidad que a menudo rodea estos casos, por la lentitud de la justicia, por el miedo que calla bocas y entierra verdades. Indignación porque Valeria, como tantas otras víctimas, tenía sueños, tenía un futuro, y se lo robaron. Pero también nos queda la reflexión, sobrinos, y esta es quizás la parte más importante. ¿Qué podemos aprender de una historia tan desgarradora? Primero, la importancia de escuchar. De escuchar esas voces que piden ayuda, que expresan temor, que nos hablan de amenazas. Valeria, según se dice, sentía que algo o alguien venía por ella. ¿Cuántas veces desestimamos esas intuiciones, propias o ajenas, como simples exageraciones o miedos infundados? Aprendemos también sobre la complejidad de las relaciones humanas. Sobre cómo el amor puede torcerse hasta convertirse en una obsesión mortal, sobre cómo la amistad puede esconder envidias o debilidades que facilitan la tragedia, sobre cómo la confianza puede ser el arma más peligrosa cuando se deposita en las manos equivocadas. Nos recuerda que no siempre conocemos la verdadera cara de quienes nos rodean, que hay abismos de oscuridad que pueden ocultarse detrás de la sonrisa más amable. Esta historia nos confronta con la dura realidad de los ambientes peligrosos, esos círculos donde el dinero fácil, el poder efímero y las conexiones turbias pueden parecer atractivos para algunos, pero que casi siempre cobran un precio demasiado alto. El testimonio que habla del deseo de Valeria de alejarse de ese mundo es un eco de esperanza, pero también una advertencia de lo difícil que puede ser escapar una vez que se está dentro. La recomendación que surge de esas vivencias cercanas, la de aconsejar a los jóvenes que eviten estos caminos, es una lección que debería resonar con fuerza en todos los rincones. Nos queda, además, la tarea de ser ciudadanos más exigentes, de no conformarnos con las versiones oficiales si nuestro instinto nos dice que hay algo más. De pedir transparencia, de apoyar la búsqueda de la justicia, no solo para Valeria, sino para todas las víctimas que esperan que su historia no sea olvidada. La desconfianza en las autoridades, mencionada por quienes han vivido de cerca el miedo, es un síntoma grave de una sociedad que necesita sanar, que necesita creer que se puede encontrar la verdad y castigar a los culpables. Y aunque hemos explorado teorías, hemos analizado posibilidades, es fundamental recordar que detrás de cada conjetura hay seres humanos, hay dolor, hay familias destrozadas. Nuestra curiosidad, nuestro deseo de entender, nunca debe pisotear la dignidad de la víctima ni el sufrimiento de sus seres queridos. Al final del día, mis sobrinos, el caso de Valeria es un espejo oscuro donde se reflejan muchas de las lacras de nuestra sociedad, la violencia contra la mujer, la impunidad del crimen, la corrupción, la fragilidad de la vida frente a la maldad humana. Pero incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay espacio para la esperanza. La esperanza de que la verdad, tarde o temprano, encuentre su camino hacia la luz. La esperanza de que la memoria de Valeria sirva para generar conciencia, para inspirar cambios, para que menos historias como la suya tengan que ser contadas. Que este largo recorrido que hemos hecho juntos, desmenuzando cada detalle, cada teoría, cada testimonio, nos sirva no para regodearnos en el morbo, sino para afilar nuestro pensamiento crítico, para ser más empáticos, más conscientes de los peligros que nos rodean, y más comprometidos con la construcción de un mundo donde la vida sea sagrada y la justicia no sea solo una palabra bonita. Porque Valeria, mis amores, merece que su historia no se olvide. Merece que sigamos preguntando, que sigamos buscando, que sigamos exigiendo. Y nosotros, como sociedad, merecemos entender para poder, quizás algún día, prevenir. Y hasta aquí nuestro clavado de hoy a este misterio, mis sobrinos queridos. Pero antes de que se me escapen, escúchenme bien. Si este análisis les revolvió las ideas y les aportó algo de luz, demuéstrenlo. Quiero ver esas manitas arriba con un me gusta que se sienta. Compartan este video como si fuera el último chisme bueno, que la plática llegue a todos. Déjenme sus comentarios aquí abajo, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué se me escapó? Los leo a todos, Y lo más importante, mis cielos, si todavía no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo y activen esa campanita para que no se pierdan ni un segundo de los análisis que les trae su tía Mona, por encargo de mi gorilón consentido. Ahora sí, mis amores. Cuídenseme mucho, anden con cuidado y nos vemos en la próxima. Besitos.